Ya, entonces voy a empezar con la grabación desde el principio. Ya, estábamos aquí. La materia se llama flujo de energía y materia en los ecosistemas. Entonces, aquí tenemos una imagen que representa a productores, en este caso que sería el árbol, ¿cierto? Y los consumidores primarios, que sería el conejito, y después el lince, que ya sería un carnívoro, ¿cierto? Que se va a comer al conejo. Entonces aquí vemos cómo fluye la energía, ¿no es cierto?, de un nivel a otro, y también la materia. Entonces aquí es donde vamos a empezar a ver las pirámides ecológicas. Las pirámides ecológicas son tres: pirámides de número, pirámides de biomasa y pirámides de energía. Entonces, los ecólogos recurren frecuentemente a otro tipo de representación de las relaciones tróficas que les permite analizar más fácilmente el flujo de energía dentro de la cadena. Entonces, la pirámide de energía está directamente relacionada con la energía que se produce en cada nivel dentro de la cadena trófica. Entonces se expresa en kilocalorías por metro cuadrado. Entonces, si hablamos de pirámide de energía, ¿en qué tenemos que pensar como unidad de medida? En las kilocalorías por metro cuadrado. Siguiendo el principio de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, eso es lo que yo les decía, que, por ejemplo, ya, el conejo se come el pasto, ¿cierto? Y recibe una cierta cantidad de energía. A su vez, el lince se va a comer al conejo, pero la cantidad de energía que va a recibir del conejo es menor que la cantidad de energía que absorbió el conejo al comerse el pasto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los productores son los que fabrican su propio alimento, son autótrofos, ¿cierto? Entonces ellos, a través del proceso de fotosíntesis, van a hacer su alimento. Y ustedes saben que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual, ¿no es cierto?, a través de la absorción de los rayos lumínicos más las sales minerales de la tierra más el agua, ¿no es cierto?, se produce este alimento y se libera el oxígeno. Entonces, sigamos. Después dijimos que se mide en kilocalorías por metro cuadrado. ¿Por qué? Siguiendo el principio de que la energía no se destruye, solo se transforma. ¿Y cómo se transforma? Se va transformando de un nivel, de una especie a otra. El conejo se comió el pasto tenía energía. Listo, pasó al conejo. El conejo se lo comió el lince, pasó la energía entonces al lince. Después otro animal se va a comer al lince y la energía del lince se va a pasar al otro animal que se lo comió. Pero en términos de cantidad de energía, esta va disminuyendo de un nivel a otro. Y eso lo vamos a ver ahora. Considerando el segundo principio de la termodinámica, en las transformaciones energéticas se libera calor. Y esto no es reutilizable, por lo tanto se disipa calor. Entonces ahí ya vamos perdiendo la energía. Aquí tenemos los productores, ¿no es cierto? Y los productores tienen esa cantidad de energía que la van a traspasar a los consumidores primarios, que en este caso sería el conejito. En los productores, el crecimiento, mantenimiento y órganos de reserva. Entonces, ¿para qué les sirve la energía a los productores?
para el crecimiento, mantenimiento y órganos de reserva. ¿Qué pasa con los consumidores primarios? Ahí, y además en el traspaso de la energía se va liberando calor. ¿Y para qué les sirve? Para el crecimiento y mantenimiento del cuerpo. Y así sucesivamente pasa al siguiente nivel, que es el consumidor secundario y los consumidores terciarios, ¿cierto? Y acordémonos que toda la energía, ¿de dónde proviene? Proviene del sol. Entonces, primero va a pasar a los productores, que son las plantas, ¿no es cierto?, las algas, en fin, y ahí después va subiendo, traspasando esa energía. Ya. Ahora, regla del 10%. En general se estima que solo un 10% de la energía se transfiere de un nivel trófico a otro. Eso es lo que yo les explicaba. Por ejemplo, si en el nivel de los productores hay 50.000 kilocalorías, los consumidores primarios dispondrán de 5.000 kilocalorías por metro cuadrado. Y los consumidores secundarios dispondrán de 500 kilocalorías por metro cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuánto tenemos que calcular? Un 10%, ¿cierto? Ya. Ahora observa, dice, la pirámide de energía representada y responde en tu cuaderno las preguntas planteadas. ¿De cuántas kilocalorías por metro cuadrado habrá disponible para los descomponedores si estos se alimentaran solo de los restos de los consumidores terciarios? ¿Por qué crees que en la naturaleza es difícil encontrar ejemplos de cadenas tróficas con más de 4 o 5 niveles? ¿Bajo qué condiciones crees que puede variar la cantidad de energía que contiene cada nivel de la pirámide? Fundamenta. Entonces, yo no sé si el profe les puso la respuesta aquí. No. Entonces lo vamos a hacer al tiro. Felipe, ¿qué crees tú que sería la respuesta para el 1? ¿De cuántas calorías por metro cuadrado habrá disponibles para los descomponedores? Calcula. ¿Cuánto sería? Mati, ¿cuánto sería? Christopher. Ahí habría que sacar el 10% de 85.750, ¿no? Excelente. Y ese sería el nivel que sigue, ¿sí o no? O sea, a las 85.750 le descontamos el 10%, ¿y cuánto nos va a quedar? Le quitamos el 0. Sabemos que eso es el 10%, ¿sí o no? Entonces habría que restarle ¿cuánto? ¿Cuánto sería lo que quedaría disponible para el nivel que sigue más arriba? ¿Se ve mi flecha o no? Ahí, ¿se ve la flecha? Sí. Ya, entonces, si son 8.750, ¿cuánto es el 10%? Mati, 8.000. 8.000. Muy bien. 8.575. Entonces, esa sería la cantidad de calorías que habría en este nivel, ¿sí o no? Sí. Ya, y después tenés que llegar al otro nivel. Entonces, de las 8.575 calorías, ¿cuál es el 10% de 8.575? Estoy sin los lentes, chiquillos, por eso no sé si estoy bien. ¿Cuánto sería? 8.575 al 10%. Rápido, pues Mati. Le pone una comita y le queda 8.857, ¿o no? Coma 5. Entonces, ¿cuánto es lo que va a quedar disponible? 857,5 calorías quedarían disponibles para ¿quiénes? Para los descomponedores. ¿Cierto? ¿Se entendió cómo lo hice para cada nivel? Fui calculando el 10% nomás, ¿cierto? Para el nivel que sigue y para el que sigue. Ya. Entonces, ¿cuántas calorías habrá disponible para los descomponedores si estos se alimentaran de los restos de los consumidores terciarios? O sea, llegamos 1, 2, 3. ¿Cuántas calorías serían las disponibles entonces? Para los consumidores terciarios, ¿cuánto sería, Mati? 800.
Música para mis oídos, muy bien. 800. 570,5. Poco. Yo no sé si estoy sin los lentes, disculpen, me voy a agrandar un poquito, ¿ya? Yo estoy viejita, así que estoy media cieguita, entonces vamos a agrandar aquí un poquito. Serían 857,5 Mati. Porque el 10% ahí quedaría 8.575, ¿sí o no? Y ahí en el otro quedarían 857,5. Esa sería la cantidad para el terciario, para el nivel 3. Y es para los consumidores terciarios. Ya, y la otra pregunta dice, ¿por qué crees que en la naturaleza es difícil encontrar ejemplos de cadenas tróficas con más de 4 o 5 niveles? Es súper fácil esa pregunta. ¿Quién me la puede contestar? ¿Por qué crees que en la naturaleza es difícil encontrar ejemplos de cadenas tróficas con más de 4 o 5 niveles? Porque cada vez la energía va disminuyendo. Exactamente, 10%, 10%. ¿Se dan cuenta que es mucho lo que se pierde? Estamos hablando que se pierde el 90% de la energía en cada nivel. Cada vez que nosotros saltamos a un nivel, estamos perdiendo, ¿cuánto dijimos? Se los voy a poner aquí. 10%. Se estima que solo un 10% de la energía se transfiere, o sea, ¿cuánto estamos perdiendo? Un 90%. Un 90% de energía se pierde en cada nivel. Por eso que no se avanza más allá de 4 o 5 niveles. Obvio, pues. Si se pierde un 90% en cada paso que dan en la pirámide, obviamente no queda. Siguiente. ¿Bajo qué condiciones crees que puede variar la cantidad de energía que contiene cada nivel de la pirámide? ¿Qué cosas harían que estas condiciones pudieran variar la cantidad de energía? ¿Qué condiciones serían necesarias? Que tenga como masa, por decir, un volumen. Sí, justamente. ¿Qué es lo que hace variar la cantidad de energía? El nivel. Porque en cada nivel, por ejemplo, a nivel de productores, hay mucha más energía, por ejemplo, que al nivel, por ejemplo, de los consumidores secundarios, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Bajo qué condiciones crees que puede variar la cantidad de energía que contiene cada nivel? Bueno, la verdad, esa podría ser una respuesta, pero a lo mejor alguno tiene otra, que podría ser también interesante de escuchar. Mati, Felipe, Christopher, hola. ¿Cuál podría ser otra razón por la que podrían... ¿Qué condiciones serían necesarias para variar la cantidad de energía que contiene cada nivel? ¿Habrá algo que pueda hacer variar la cantidad de energía? ¿O esto ya está así ya? ¿No hay respuestas? ¿No? Ok, entonces que nos quedamos con la mía nomás. Seguimos. Acá. Pirámide de biomasa. Representa la cantidad de masa viva que existe en cada nivel trófico de la cadena. Esta es otra manera de representar las transferencias energéticas que ocurren en la comunidad. Ojo, todavía seguimos representando transferencias energéticas, pero ahora estamos hablando de masa viva. En general, dice, este tipo de pirámide muestra una reducción progresiva de la materia viva, basándose en estimaciones que establecen que hay un promedio de reducción del 90% de la biomasa de un nivel al siguiente. La cantidad de biomasa en cada nivel trófico es semejante a la cantidad de energía. Una excepción puede darse en los sistemas acuáticos.
cuando el fitoplancton tiene altas tasas de productividad y de renovación, lo que provoca que la biomasa del siguiente nivel, el zooplancton, sea mayor, ya que cuenta con una mayor cantidad de recursos. Entonces, ¿se acuerdan de esta pregunta? ¿Bajo qué condiciones crees que puede variar la cantidad de energía que contiene cada nivel de la pirámide? Aquí tenemos otra respuesta. En el caso de del mar, ¿no es cierto? Dice que cuando el fitoplancton tiene altas tasas de productividad y de renovación, hace que la biomasa del siguiente nivel, que es el zooplancton, cuente con una mayor cantidad de recursos. ¿Y qué pasa a nivel energético? Aumentaría entonces la cantidad de energía que contiene el nivel que sigue. Eso ocurre en el mar, ¿ya? Acá tenemos el fitoplancton y el zooplancton. No sé si se dan cuenta, pero aquí está invertida, ¿verdad? ¿Alguien me puede explicar por qué en el mar funciona diferente a cuando está en la tierra? ¿Por qué funciona distinto? Felipe, ¿por qué funcionaría distinto? No llegaría a la misma cantidad de luz. Exacto, eso sí, por la luz, sí, porque el zooplancton está más arriba, ¿cierto? Por lo tanto va a recibir mayor cantidad de energía que el fitoplancton que está más abajo. Está muy buena tu respuesta. Muy buena. En cambio, y los productores, bueno, ustedes saben que los productores son los que tienen la mayor cantidad de energía porque ellos son los que hacen a través de la fotosíntesis, hacen la producción, ¿no es cierto?, de energía. Sigamos. Pirámides de números, ya. Entonces, ¿qué pirámide hemos visto? Pirámide de, ¿cómo se llamaba la primera? Pirámide de pirámide de Energía. pirámide de energía. Muy bien. ¿En qué se mide la energía? En kilocalorías. Después tenemos la pirámide de biomasa, ¿cierto? Pirámide de biomasa. Y después tenemos la pirámide de número. Ya. ¿Qué es la pirámide o pirámides de número? Así como altas pirámides. Pirámides de número. Muestra la cantidad de organismos que existen en cada nivel trófico, en un ecosistema particular. ¿Qué es lo que era un ecosistema? ¿Quién me puede dar la luz? ¿Qué es lo que era un ecosistema? Era donde habitaban varias especies. Exactamente. En un tiempo determinado, no es al lote, en un tiempo determinado, donde todos comparten, ¿no es cierto?, en un momento dado. Muy bien. En la mayoría de este tipo de pirámides, los organismos ubicados en la base son los más abundantes y van disminuyendo gradualmente al subir al siguiente. Obviamente, pues, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la cantidad de pasto que existe en la Tierra y pensamos en la cantidad de conejos que existen, obviamente que hay mucho más pasto que conejos, ¿sí o no? La tendencia es que la cantidad de productores sea el nivel trófico donde existe la mayor cantidad de organismos, pero en los bosques se considera un árbol como alimento a varios organismos. Y aquí, de nuevo, tenemos número de individuos, ¿no es cierto?, que son los productores, que son mucho más que los consumidores primarios o los secundarios o los terciarios. Y acá tenemos otra donde aparece un árbol y los consumidores primarios van a ser todos los bichitos que viven en el árbol, ¿cierto?
Y los consumidores secundarios serían los pajaritos y los terciarios que serían los pájaros más grandes que se comen los pájaros más chicos. Y acá tenemos ciclos biogeoquímicos. Todos los ciclos biogeoquímicos presentan reservas o compartimientos en los que almacenan elementos. Las principales reservas corresponden generalmente a factores abióticos. ¿Qué es lo que es abiótico? ¿Qué es abiótico? ¿En serio no saben? ¿Qué es ¿Qué es biótico? Abióticos son los factores que son sin vida. Por ejemplo, ¿qué serían factores abióticos? Los elementos químicos, el nitrógeno, ¿no es cierto?, que está en la atmósfera, el fósforo que está en las rocas. Entonces, todos los ciclos biogeoquímicos presentan reservas o compartimientos en los que almacenan elementos. Las principales reservas corresponden generalmente a factores abióticos. Por ejemplo, la principal reserva de nitrógeno es la atmósfera, mientras que la del fósforo son las rocas. Eso es súper interesante. Entonces, ¿dónde está la principal reserva de nitrógeno? No se escucha. ¿Dónde está la principal reserva de nitrógeno? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Dónde está la principal? Bien, ¿y la del fósforo? Rocas. ¿Y ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían que la mayor cantidad de fósforo estaba en las rocas? Yo no sabía. Es interesante. En estos ciclos, la materia pasa de un organismo a otro, desde los productores hasta los descomponedores, y luego estos reparten la materia al medio, permitiendo que pueda ser utilizada nuevamente en los ciclos biogeoquímicos. Entonces, si nosotros pensamos en los descomponedores, por ejemplo, que agarran todo lo que está muerto, ¿cierto?, ya sea vegetal o animal, ellos al descomponerlo lo entregan nuevamente a la tierra, ¿cierto? ¿Qué es lo que están entregando en definitiva? Están entregando las sales minerales de la tierra, más todos los componentes que van a ser necesarios para que de nuevo los productores se puedan alimentar. Porque recordemos que los productores se alimentan de las sales minerales que se encuentran en la tierra, ¿cierto?, más la energía del sol y el agua. Sigamos. Ciclo del fósforo. El fósforo forma parte de moléculas importantes como lo son ácidos nucleicos, proteínas y fosfolípidos. Estos componentes, ¿dónde los encontramos? El ácido nucleico, las proteínas y los fosfolípidos, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran los ácidos nucleicos, las proteínas y fosfolípidos? ¿Quién me puede decir? Esas moléculas forman parte de todos nosotros, ¿cierto? De todos los animales, y también forman parte de los vegetales, ¿o no? ¿O los vegetales no tienen ácido nucleico, proteína y fosfolípido? ¿Tienen o no tienen las plantas? Ya, bueno. El fósforo entonces forma parte de moléculas importantes, como son las que ya mencioné. El fósforo se encuentra en la naturaleza, en el suelo, en las rocas y minerales. El fósforo de las rocas se liberan al suelo y es captado por los productores, lo que yo les decía. Después los consumidores primarios se alimentan de los autótrofos, que son los productores, y por medio de la excreción o muerte, se devuelve el fósforo al suelo. Una parte del fósforo llega al mar transportado por las corrientes de agua. A partir del guano o excremento de aves, el fósforo puede ser reutilizado como abono, iniciando un nuevo ciclo. Aquí tenemos uno
¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué sería el 1? Dice, las rocas que contienen fósforo en forma de fosfato inorgánico lo liberan mediante procesos erosivos que las degradan poco a poco. El fósforo inorgánico es incorporado desde el suelo por los productores. Que los usan en la formación de moléculas orgánicas. Al alimentarse de organismos productores, los consumidores, en este caso las vaquitas, incorporan fosfatos orgánicos. Así, mediante las relaciones alimentarias, el fósforo transita a través de las tramas tróficas. Y por último tenemos que cuando los organismos mueren, los descomponedores devuelven los fosfatos orgánicos al suelo como fosfatos inorgánicos, donde nuevamente quedan disponibles para los productores. Listo. Ciclo del carbono y el oxígeno. Ya. Ahora yo estoy cansada, así que Christopher, ¿puedes leer ciclo del carbono y oxígeno? Por favor. Las moléculas orgánicas tienen como elemento fundamental carbono y oxígeno. Por actividad volcánica, los incendios forestales y el uso del carbón, se libera CO2 a la atmósfera. Al morir los descomponedores, utilizan el carbono presente en sus moléculas orgánicas para realizar la respiración celular y lo devuelven al ambiente como CO2. Los organismos fotosintéticos incorporan CO2 atmosférico y lo utilizan para producir materia orgánica, mientras que el agua es utilizada en la fase fotodependiente para liberar oxígeno al planeta. Los organismos heterótrofos incorporan el oxígeno para la respiración celular aeróbica, liberando como producto de excreción CO2 al ambiente. ¿Alguien entendió algo? ¿Alguien entendió algo, no? Felipe, ¿entendiste algo? Mati, ¿se entendió lo que leyó el compañero? ¿Sí o no? ¿Hay alguien ahí? ¿O ya los perdimos? Algo entendí. No está fácil, ¿cierto? Y ahora vamos a ir analizándolo paso a paso. Entonces, primero, ¿qué es lo importante aquí? ¿Cuál es el elemento fundamental de la molécula orgánica? El carbono y el oxígeno. Entonces, ¿cómo se libera el CO2? Dice que se libera a través de actividad volcánica y con los incendios y el uso del carbón, entonces se libera al CO2. ¿Por qué? Porque el título del texto dice ciclo del carbono y del oxígeno. Entonces, tenemos paso 1, ¿cómo se libera el carbono? ¿A través de qué? De la actividad volcánica, de los incendios forestales. Ahí tenemos la liberación de CO2 y el uso del carbón, ¿cierto? Ahí se libera CO2. ¿Y qué es lo que es el CO2? El carbono. Después, al morir los descomponedores utilizan el carbono presente en sus moléculas orgánicas para realizar la respiración celular y lo devuelven al ambiente como CO2. Entonces ahora tenemos que los descomponedores, ¿quiénes son los descomponedores? Un ejemplo de descomponedor, ¿cuál es? Rápido, ¿cuál sería un descomponedor? Los hongos, ¿sí o no? Los hongos son descomponedores. Entonces los hongos hacen, ¿qué cosa? ¿Qué hacen? Dice que los hongos, que es un ejemplo, utilizan el carbono que está presente en sus moléculas para realizar la respiración celular y devuelven al ambiente
lo devuelven el carbono como CO2. Ya tenemos dos maneras de producir CO2. Una es por la actividad volcánica, los incendios forestales y el uso del carbón. ¿Y cuál es la otra forma en que se libera CO2, que es el carbono? A través de la respiración celular que hacen ¿quiénes? Los descomponedores. Y después tenemos que los organismos fotosintéticos incorporan... ¿Cuáles son los organismos fotosintéticos? ¿Cuáles son los organismos fotosintéticos? Nos quedan 10 minutos. No se cansen. ¿Cuáles son los que hacen fotosíntesis? Sí, pues, todo el rato. Muy bien, eso es. Los organismos fotosintéticos incorporan el CO2 atmosférico y lo utilizan para producir materia orgánica, mientras que el agua es utilizada en la fase fotodependiente para liberar oxígeno al planeta. Los organismos heterótrofos, ¿cuáles son los organismos heterótrofos? Los que no son autótrofos, ¿cierto? ¿Qué significa heterótrofos? Los heterótrofos no producen su propio alimento. Los autótrofos sí. Entonces, cuando hablamos de heterótrofos, estamos hablando de los consumidores. Entonces, los organismos heterótrofos incorporan el oxígeno para la respiración celular aeróbica, liberando como producto de excreción el CO2 del ambiente. Ahí tenemos varias maneras entonces de producir el CO2. Seguimos acá. ¿Qué tenemos en este monito? Tenemos el Sol. El Sol es la principal fuente de la energía, ¿no es cierto?, del planeta. Sin el Sol no existe la vida. Entonces el Sol, a través de la fotosíntesis, hace, ¿no es cierto?, permite la absorción de la energía a través de la fotosíntesis que hacen todas las plantas, ¿no es cierto?, los árboles, las plantas, las algas también. Y ellos van transfiriendo esa energía a los productores, y que termina después en los descomponedores, que van a ser los que finalmente van a transferir el último nivel de la energía a la Tierra. Entonces tenemos fotosíntesis, organismos en descomposición, ¿no es cierto?, que le van a transmitir o transferir a la planta a través de las raíces lo que necesita. A su vez, los organismos muertos y productos de desecho también van a transferir el CO2 a la Tierra, ¿cierto? También la respiración de los animales va también a liberar el CO2 a través de la respiración. Y la planta también respira.